El primer día que lo vieron llegar, la gente no pudo creer que un veterano de su estatura gastara sus ahorros en un animal tan enorme. La mañana olía a hierro y mar, y el caballo de pelaje oscuro y patas como pilares parecía hecho de memoria y de sombra. Algunos rieron en voz baja. Otros señalaron con el dedo desde sus ventanas, pero lo que nadie supo mirar fue la manera en que Tomás apretó la medalla oxidada contra su pecho al pasar junto al gran animal. Un gesto antiguo, silencioso, como si reconociera en aquel cuerpo gigantesco una especie de hermano en la resistencia. Había algo extraño en el silencio del caballo. No relinchaba apenas. Respiraba grande y lento, con las fosas nasales inflándose como velas. Sus orejas, móviles como pequeñas antenas, apenas volteaban cuando el viento trajo un olor que olía a lluvia y a recuerdos. La multitud quería espectáculo. Tomás buscaba algo más. ¿Curación? ¿Compañía? ¿Una forma de pagar un pasado que no callaba? Nadie lo sabía. Y cuando por primera vez el caballo alzó la cabeza y miró directamente a Tomás, alguien pronunció la palabra demasiado grande, como si la grandeza fuera un defecto. Tomás sonrió apenas y volvió a apretar la medalla. Nadie imaginó que ese silencio sería el primer paso hacia una revelación que cambiaría a todo el pueblo. Tomás vivía en la casa que había sido de su madre, una casa que olía a café antiguo y a madera gastada. Tenía manos cuadradas, dedos con callos que aún recordaban otra maquinaria. No la del campo, sino la de helicópteros, la de remaches y puertas que se cerraban con brusquedad. Desde que volvió, después de años lejos de todo lo conocido, sus días eran de una medida nueva. Las mañanas eran cortas, los mediodías, largos y vacíos. El correo se acumulaba sobre la mesa. Sus vecinos le ofrecían ayuda con moderada hospitalidad y un poco de curiosidad. Lo llamaban el viejo Tomás, con una mezcla de respeto y distancia. Él aceptaba los adjetivos sin pedir permiso. Había aprendido que pedir era abrir heridas que no siempre cicatrizaban. La medalla en su bolsillo, una pequeña placa con el nombre desgastado por el tiempo, era uno de esos objetos que no se explican con palabras. A veces la sacaba y la rozaba con el pulgar, como si la fricción pudiera transformar dolor en consuelo. Había tenido amigos que no volvieron. Había noches en que los sonidos del pueblo despertaban la memoria, risas que se volvían balazos en su cabeza. Una sirena que, por un segundo, era un helicóptero. El veterinario local lo conocía por su paciencia con los perros del vecindario. Nunca sospechó que Tomás estaba ahorrando para comprar un caballo que no cuadraba con la idea de un hombre solo. El mercado de animales fue una tarde de polvo y sol. Tomás pagó más de lo prudente por un caballo llamado Atlas, un nombre que él pronunciaba en voz baja, como si fuera un conjuro, porque vio en sus ojos una ceguera a placeres banales y una calma que no se decía. Atlas no era solo grande, era desproporcionado en su nobleza, con cicatrices viejas que hablaban de cercas rotas y de algún pasado de trabajo extremo. Nadie le dijo que el animal había encontrado cadenas. Nadie escuchó el rumor de su historia hasta que Tomás lo llevó a casa en un remolque que chirriaba como un recuerdo mal cerrado. La gente comenzó a murmurar. ¿Qué hará un veterano con un caballo así? ¿No es ridículo? Se va a arrepentir. Tomás no respondió. Aprendió a reír con la garganta, a asumir la incomodidad como una especie de prueba. Sabía que comprar a Atlas no era la solución mágica. Tampoco era un capricho. Era una apuesta mínima contra un vacío que parecía haberle crecido en el pecho durante los años. Plantó un poste firme en el corral y colgó del mismo un viejo silbato de latón, un objeto pequeño que había llevado en todas las patrullas, no para llamar ahora, sino por un talismán. Lo colocó en la cuadra como quien deja una luz encendida para alguien que aún no vuelve. Atlas no se dejó tocar la primera noche. Se quedó en el extremo del corral, mirando el paisaje con una paciencia que rozaba lo humano. Cuando la brisa arrastró el olor de los pinos y el humo lejano de una chimenea,
Tomás habló en voz baja, porque había aprendido que las cosas grandes se domaban mejor con la serenidad que con el ruido. Le habló de su infancia en campos abiertos, de un padre que le enseñó a reparar herraduras con la misma ternura con que se arranca una espina. Le habló con frases cortas y sinceras. Atlas escuchó, o eso creyó Tomás. A la mañana siguiente, una huella enorme apareció cerca de la puerta del granero, como una primera respuesta, y Tomás entendió que algo había comenzado a moverse. No una amistad inmediata, sino un delicado tanteo. El primer choque no llegó de la gente, llegó de la noche. Una tormenta inesperada vino desde el mar, con truenos que temblaban en el suelo como si la tierra tuviera nostalgia. Atlas sacudió las crines y se refugió contra la pared, temblando en su enorme silencio. Tomás se sentó a su lado con el cuerpo inmóvil, respirando el mismo ritmo, ofreciendo su calor. Recordó los días en que un ruido súbito apagaba a los hombres. Recordó la manera en que la mano de un compañero sostenía la suya, hasta que dejaba de temblar. Colocó su vieja manta sobre el lomo de Atlas y, por primera vez, la criatura aceptó el tacto sin que sus músculos se endurecieran. Fue un gesto pequeño, fue sin embargo un puente, pero al amanecer, la cerca del corral estaba rota en un punto. La madera astillada mostraba un corte limpio, deliberado. Alguien había intentado entrar. Tomás cerró y contó las cabezas del inventario con los dedos. Nada faltaba. Aún así, en su bolsillo, la medalla palpitó como si advirtiera un peligro que el oído humano aún no captaba. La ciudad más cercana tenía un hombre que no ocultaba su desprecio por Tomás, el dueño del establo municipal, que veía en Atlas una amenaza al negocio rutinario. «Los caballos grandes dan problemas», dijo una tarde frente al café, con voz arrastrada por el humo. «Y los veteranos, bueno, suelen ser sentimentales». Fueron palabras pequeñas, con veneno. Llegaron a oídos de Tomás en forma de carcajadas y miradas que pesaban. Dentro de sí Tomás notó que el pasado, que ya de por sí era pesado, cobraba nuevas formas. La sospecha, la vigilancia, la sensación de ser observado. Decidió entonces que enseñaría a Atlas a confiar en la correa, a reconocer su voz. Compró una brida vieja. La limpió con manos que temblaban y se la acercó lentamente. Atlas mordisqueó la brida como si la probara. No hubo sumisión, hubo curiosidad. Y cuando Tomás apoyó la palma en su cuello, el caballo exhaló con lentitud, y algo en los ojos de Atlas se abrió. Un atisbo de reconocimiento que no era humano, pero que produjo en Tomás una especie de alivio primitivo. La gente siguió hablando. Llegaron cartas anónimas que alguien dejó en su buzón, insultos, advertencias, y una fotografía borrosa de un momento de su servicio. No fue la primera vez que alguien usó la memoria para herirlo, pero sí la primera vez que lo hicieron para proteger un interés. La tierra donde Tomás tenía su corral estaba señalada en planos que circulaban en un café local. Un proyecto nuevo pretendía convertir parte del paisaje en un complejo turístico. El propietario del establo municipal estuvo en las reuniones del consejo. Un hombre solo con un caballo gigante no encaja en los planes, murmuró. Para Tomás el mundo se redujo a decisiones secas, perder la tierra o defenderla. No le gustaba pelear, no buscaba confrontaciones, pero cuando lo que te ofrece compañía se ve amenazado, las leyes del corazón cambian. Una tarde, mientras enseñaba a Atlas a caminar con una cuerda que él había anudado de forma torpe, apareció una mujer del pueblo que tenía ojos que recordaban a la lluvia. Se llamaba Elena. Había sido enfermera décadas atrás y conocía la manera en que los cuerpos guardan historias. Ella trajo una caja de heno y una palabra que no esperaba. «Podría ayudarte con la limpieza, si quieres». Su voz era un bálsamo para una piel que ya no confiaba en los abrazos comunes. Tomás aceptó su ayuda sin orgullo. Aceptar para él era nuevo. Elena llegó varias veces. Hablaba con Atlas como si hablara con un anciano, con paciencia y sin prisa.
Le cosió parches a la manta que Tomás había usado en la tormenta. Con el tiempo descubrió que Elena sabía leer el lenguaje de los animales. El ritmo del paso, la inclinación de la cabeza, la respiración que anuncia una noticia. Pero la calma era frágil. Un amanecer, el vientre del caballo mostró una inflamación leve. Atlas cojeó y se dejó caer con una pesadez que cortó el aire. El veterinario vino y dijo palabras técnicas que Tomás entendió a medias. Infección, tratamiento, reposo. Los medicamentos costaron más que lo previsto. Las miradas en la calle se volvieron a multiplicar. Lo mantenía viejo. Mal gasto de dinero. Tomás comenzó a vender cosas de la casa. Objetos con historias. Una lámpara de bronce. Una esquina de muebles que su madre había tallado. Cada venta era un desprender que dolía. Cada comprador le lanzaba una frase como sentencia o consuelo. No había diferencia para él. La soledad se encontraba con la resistencia de alguien que ya no quería depender del juicio de otros. Había, sin embargo, algo que no se contaba. A veces, en la quietud de la noche, Tomás oía un susurro. Trauma. Memoria. Y veía a Atlas de pie como un vigía delante de la casa. No por la carne, sino por la sombra que se proyectaba hacia la oscuridad. Una noche, alguien dejó junto a la puerta del corral un frasco de vidrio con algo dentro. La etiqueta estaba rota. Tomás lo encontró bajo la luna, y la luz hizo saltar reflejos que parecían ojos. No supo si el contenido era amenaza o explicación. ¿Quién vigilaba? ¿Por qué un frasco? La pregunta quedó colgando como un hilo, que no se atrevía a romperse. Los días siguientes trajeron señales más claras. Unos jóvenes del pueblo empezaron a hostigar a Atlas en la carretera. Soltaban un perro que corría hacia el borde del corral. Lanzaban piedras lejos esperando el susto. Atlas no atacó, solo inclinó la cabeza y respiró con gravedad. Tomás los enfrentó una tarde con voz firme, pero no con ira. Dijo lo que debía decir, que un animal no era su diversión, que había límites. Los jóvenes se burlaron y uno de ellos lanzó una última piedra que rozó la cerca y salió rodando hacia la casa. Esa noche la cerradura del granero estaba forzada. Nada faltó excepto un libro viejo, un álbum de cartas que Tomás guardaba, y una nota sin firma. No perteneces aquí. El frío en el pecho de Tomás no fue por la pérdida material. Fue por la invasión, por la manera en que con palabras y gestos intentaban hacer de su soledad una mercancía para consumir y desechar. En medio de la investigación de la policía, lenta, con gestos administrativos, apareció sobre el suelo del corral una herradura colocada de forma vertical, clavada en la tierra con el hierro oxidado apuntando al cielo. No había huellas alrededor. La herradura se veía como un mensaje. ¿Quién la dejó? ¿Era un desafío o un llamado? El pueblo comenzó a susurrar que había superstición en la tractoría de la herradura, buena suerte o advertencia. Nadie lo dijo en voz alta. Todos, sin embargo, la miraban cuando pasaban. Tomás, con la ayuda de Elena, decidió que debía aprender más del pasado de Atlas. Buscó en los papeles de la compra, habló con el vendedor y con antiguos dueños que recordaban haber visto al caballo en ferias, vendido y vuelto a comprar muchas veces. Las piezas encajaban como si alguien hubiera armado un rompecabezas con manos que no querían ser vistas. Atlas había pertenecido, según relatos, a un trabajo de extracción. Carreteras, cargas pesadas, cadenas. Había una marca en su costado, una línea pálida que terminaba en una cicatriz vieja, un mapa de esfuerzos. Un nombre apareció en una nota de un papel viejo: M. Hargreaves. Era un apellido ajeno al pueblo. ¿Un viaje? ¿Una familia lejana? Tomás sintió un impulso de salir y buscar respuestas fuera de los límites de lo conocido. Pero antes de que pudiera trazar cualquier plan, el pueblo convocó una reunión. El propósito no era conversar, era dirimir si la tierra donde Tomás estaba
Debía venderse a una empresa cuyo representante tenía, casualmente, lazos con el establo municipal. En la sala, con las luces bajas, la voz del alcalde sonó burocrática. Las hojas del proyecto descubrieron la posibilidad de expropiar parte de los terrenos. Tomás tomó el silbato de latón del cajón y lo apretó entre los dedos hasta que las articulaciones se le pusieron duras. Sabía que no tenía las armas legales para pelear. Tenía sí algo que iba más allá de argumentos. Una alianza incipiente con un ser que entendía el peso del silencio. Esa noche, al volver a casa, encontró a Atlas en la puerta del granero, con la cabeza inclinada, y una expresión que parecía entender que se aproximaba la prueba decisiva. Mientras Tomás se acercaba, un rastro de huellas nuevas cruzaba el barro hacia la colina, y se detenía frente a una marca reciente en la tierra. Una cicatriz abierta, fresca, donde la hierba había sido arrancada. Junto a ella, una placa metálica enterrada a medias mostraba letras que Tomás no podía leer de inmediato, pero una palabra brilló bajo la tierra como si fuera una promesa o una sentencia. Atlas. La revelación quemó la piel de Tomás. Ahora sabía que el caballo no era un simple animal sin pasado, sino el centro de algo mucho mayor y más antiguo. Entonces, desde la penumbra, alguien habló su nombre. No era un amigo. Era una voz que había esperado para aparecer en el momento en que todo estuviera en juego. La voz que habló desde la penumbra no buscaba poesía. Era una voz áspera, de reloj roto, que sabía medir los silencios que dañan. Tomás. Dijo solo su nombre, y la palabra rodó como una piedra en el barro. Tomás vio la silueta. Un hombre enfundado en un impermeable que olía a gasolina y a poder. Detrás de él, dos camionetas con logos de una empresa desconocida brillaban como amenazas en la luz menguante. La gente del pueblo, atraída por el rumor, se apretó en el camino de tierra formando una muralla de cuerpos y susurros. La tensión se volvió un animal que respiraba con lentitud. «Tiene que quitar ese caballo, señor», dijo el hombre. «Esa tierra será necesaria. No queremos problemas». Había algo en la frase que la hacía pedazo de vidrio. Un supuesto cuidado, una fría cortesía que escondía la fuerza. Tomás apretó el silbato de latón en su mano hasta que los nudillos le palidecieron. No era abogado. No tenía testigos oficiales. Tenía sin embargo el peso de un nombre y el latido de cosas vivas a su alrededor. Atlas, de pie, clavó las patas en la tierra como si quisiera defender el mapa de su cuerpo. Sus orejas se movieron en sintonía con cada voz. Sus ojos, grandes y húmedos, observaron al hombre con una calma que no era sumisión. «No nos moveremos», contestó Tomás, con una voz que encontró su propia distancia. «Este lugar es mío, y no me voy». La respuesta fue una sonrisa medida y una orden apenas susurrada. Uno de los hombres dejó las camionetas y se acercó con una caja de herramientas que brillaba bajo el barro. Había hombres así. Llegaban para medir resistencia con la punta de un destornillador. Intentaron abrir la cerca con gestos decididos. Atlas no reaccionó al principio. Miró con esa anatomía antigua, y luego con un movimiento que pareció medido por siglos, golpeó el suelo con una pata. Fue un sonido de tambor de mandamiento. Las manos del hombre que forzaba la cerca vacilaron. En ese instante algo sucedió que nadie pudo prever. Atlas, como si recordara un mandato sin palabras, arremetió con la nuca contra la tabla suelta. La madera cedió con un gemido. La fuerza del animal no fue violencia gratuita. Fue una presión exacta que desenterró por completo la placa metálica que Tomás había visto semioculta. La tierra se abrió y salió un olor a hierro viejo y a tinta húmeda. La placa emergió con letras ya legibles. Atlas, memoria de los que cargaron más de lo que podían. Debajo, una lista de nombres, tachada por el óxido pero aún legible en fragmentos. Una mano temblorosa la limpió. La otra, la del hombre de impermeable, palideció. La caja de herramientas se dejó caer y la camioneta quedó en silencio.
Nadie habló. El pueblo, que había venido para ver un espectáculo, para reírse de un veterano y su caballo enorme, encontró en la placa la tarea de ser testigo. Tomás sostuvo la medalla en la palma, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que los dedos de la memoria temblaran. La medalla respondió con una rasposa familiaridad. En su centro, una inscripción minúscula coincidía con un nombre de la placa, el de su viejo compañero que ya no volvía. Fue Elena quien encontró, entre las raíces removidas, un pequeño recipiente de hojalata. Estaba pegado al barro. Lo alzó con cuidado. Dentro había cartas dobladas, húmedas en las puntas, pero legibles aún. La primera carta comenzó con una caligrafía temblorosa. Si alguien alguna vez desentierran esto, sepan que un caballo llamado Atlas llevó a hombres cansados hasta un lugar donde podían dormir. Fue más que fuerza. Fue compañía. La letra seguía. Era la letra de M. Hargreaves, o al menos así lo firmaba. Hargreaves, un nombre que había aparecido en los papeles como un fantasma extranjero. La segunda carta era de un recluta que mencionaba la promesa de enterrar un recuerdo con el nombre Atlas, para que nadie compre nuestra memoria como si fuera tierra barata. El hombre del impermeable sacó un documento y, con una calma que sonaba a engaño, dijo que esas cartas no probaban la protección legal, que la expropiación procedía. Pero la gente había cambiado de postura. Había en sus ojos algo que cruzaba la vieja distancia de burlas y rencores. Respeto. No se trataba solo de legalismos. Era la verdad tangible de una promesa enterrada. Una anciana del público, con las manos deformadas por años de labores, dijo en voz alta lo que muchos habían guardado. Eso es un monumento. No se toca un monumento. El choque siguió con otra ola. Se presentaron fotos una tras otra, rescatadas del álbum que los ladrones habían dejado atrás. En una de ellas un joven con la misma medalla que Tomás llevaba sonreía junto a un equino enorme. En otra, Hargreaves tecleaba una nota en un cuaderno junto a un fogón y al fondo la inscripción Atlas en un poste. Las piezas se unieron como finalmente se unen las manos que buscan consuelo. El hombre que representaba a la empresa ya no tenía el eco de la autoridad. La camioneta se volvió una carcasa sin calor. La furia no vino solo de palabras. Uno de los trabajadores, impulsado por la vergüenza de ser descubierto, trató de llevarse la hojalata con las cartas. Atlas lo percibió como una amenaza no tanto al hombre como al pacto oculto bajo la tierra. Sin fanfarria, sin dramatismo inútil, el caballo dio un paso adelante y rozó con su muslo la mano que sostenía la hojalata. La caja resbaló de forma casi mansa y quedó de nuevo a la vista de todos. No hubo violencia, hubo un gesto claro. El animal sostuvo el juramento que otros habían formado en tinta. Tomás, con la voz quebrada por algo que no era solo la fatiga, leyó una carta en voz alta. Hablaba de promesas rotas y restauradas, de una lista de hombres que, tras sobrevivir a lo indecible, habían decidido enterrar sus recuerdos para que quedaran en la tierra, no en manos de especuladores. El pueblo escuchó y escuchó, hasta que el ruido de la indignación se transformó en decisión. Se formó un corrillo de vecinos que juraron defender el lugar. El alcalde, que había venido con papeles preparados, se encontró con la presión de rostros que ya no querían perder la memoria por la renta de un terreno. La tensión explotó en un instante de verdad. El hombre del impermeable, acorralado por la mirada pública y sin argumentos morales, trató de usar la ley. Llamó a su abogado. Dijo que presentaría un recurso. Dijo frases que sabían a amenazas, pero la comunidad, encendida por la revelación, no cedió. Un joven, que meses atrás se había burlado de Tomás, recogió la herradura clavada verticalmente en el barro y la sostuvo como si fuese una bandera. Miró al alcalde y dijo, «Eso no trae mala suerte. Es para recordar. No permitiremos que la vendan». En ese momento, con el frío en la garganta, Tomás comprendió que el clímax no era solo la placa o las cartas. Era la reunión de silencios rotos.
Los de los hombres enterrados, los del veterano, los de la criatura que, sin hablar, recordaba. Sintió el peso de una generación que no pedía muchas cosas, solo quería que su memoria no fuera mercancía. Atlas inclinó la cabeza y con la suavidad de un juramento, presionó la frente contra la mano de Tomás. Fue un gesto pequeño, fue la catarsis necesaria, la unión de carne veterana y acero oxidable. Allí en el barro, bajo la lluvia que comenzó a caer como plomo tibio, la verdad fue suficiente para cambiar la dirección de muchas vidas. Las semanas siguientes trajeron un trabajo lento y lleno de cuidados. Las cartas fueron entregadas al archivo municipal, que las aceptó con la ceremonia tímida de los archivos que saben de secretos. Se abrió un expediente de protección. El nombre de Atlas quedó inscrito como patrimonio local, y la placa, restaurada, se colocó sobre una base de piedra, que Elena ayudó a tallar con manos que ahora tenían una historia nueva para contar. La empresa intentó impugnar la decisión, pero la presión pública y la visibilidad de las pruebas ralentizaron cualquier movimiento. Tomás no ganó por la fuerza de la ley de la noche a la mañana. Ganó por la fuerza de la gente que decidió no mirar hacia otro lado. El propietario del establo municipal, aquel que antes lanzaba comentarios con la suavidad de un serrucho, vio cómo su influencia se disolvía. Algunos que antes lo seguían prefirieron la honestidad encontrada en cartas que olían a fuego y a tabaco. La transformación no fue sin heridas. Tomás había vendido más cosas para pagar la cura de Atlas, pero la comunidad organizó una colecta silenciosa que llegó en sobres y en manos que no pidieron crédito por su ayuda. El joven que sostuvo la herradura dejó una nota en el buzón de Tomás. Gracias por no irte. La nota fue un puente. Atlas, por su parte, sanó como lo hacen los animales que confían. La infección se fue con los cuidados de un veterinario que empezó a visitarlo sin juzgar el tamaño del animal, solo la necesidad. Atlas recuperó peso, sus pasos volvieron a ser firmes, con la música de las pezuñas sobre la tierra que ahora protegía a un hombre. De vez en cuando, en la madrugada, se escuchaba su respiración como un metrónomo que marcaba la vigilia del pueblo. La medalla, que Tomás lavó con agua tibia y la palma temblorosa, encontró un lugar en la caja de cartas junto a la hojalata. Ya no era solo un objeto solitario, sino parte de una historia compartida. Hubo reconciliaciones pequeñas y honestas. El joven que había lanzado la piedra se acercó una tarde y pidió perdón, con la voz hecha de vergüenza y aprendizaje. Elena pasó tardes enseñando a niños del barrio cómo cuidar animales. No por heroísmo, sino porque alguien le había mostrado que cuidar era una manera de reparar el mundo. El alcalde, acorralado por la opinión pública, llegó a la inauguración de la placa con palabras que intentaban ser sinceras. No todas lo lograron, pero la comunidad aceptó el intento. En cada gesto la sensación de haber salvado algo más que tierra se hizo presente. Habían defendido la memoria de hombres que llevaron cargas, y no las vendieron. Aún así, no todo se arregló con discursos. Tomás siguió despierto algunas noches, pensando en nombres que no pudo traer de vuelta. Había un hueco que ninguna plaza podía cubrir, pero la presencia de Atlas llenaba el silencio de forma práctica. Un peso cálido junto a la casa en noches de soledad. Una sombra que ofrecía compañía sin preguntar. El caballo, en su enorme simplicidad, hacía lo que los humanos a veces no saben hacer: estar. No tenía interés en apoderarse de la victoria, solo quería por instinto que la tierra donde estaba enterrada su historia permaneciera intacta. Esa cosa simple se volvió pacto. Las cámaras de televisión local llegaron y con ellas vinieron las preguntas que a veces dolían. ¿Por qué se quedó? ¿Qué le dio fuerza? Tomás no buscó la retórica. Contestó con sinceridad. Porque aquí hay nombres. Porque alguien prometió recordar, y yo no me iré de lo que debo recordar. Sus palabras resonaron. La gente escuchó y por un rato dejó de reír.
Al otro lado del pueblo, en hogares y cafeterías, las historias se multiplicaron. Personas que nunca antes habían hablado con Tomás le trajeron pan, ropa y a veces, silencio. Fue una reparación que no borró las cicatrices, pero las convirtió en mapas que otros comenzaron a leer. El día de la inauguración de la placa fue un meteoro de pequeños rituales. Se colocó la hojalata con las cartas en una vitrina bajo llave en la biblioteca. Se dedicó un minuto de silencio en la plaza. Se dijo el nombre de Atlas con cuidado, como se pronuncia una palabra sagrada. Tomás, con la medalla colgando del cuello por primera vez en años, dejó que Elena y otros lo acompañaran mientras descubría la nueva piedra. La lluvia que había amenazado todo el tiempo se contuvo como si el cielo estuviera guardando respeto. Atlas, tranquilo, se quedó a un lado y observó a la gente que ahora lo miraba con afección. Sus orejas se movían en pequeñas espirales, y cuando un niño se acercó con temor y ternura, el animal inclinó la cabeza y permitió que le rozaran la frente. Fue un gesto que no se necesitaba explicar. Fue el pago de una deuda invisible. Tomás tocó la placa y leyó los nombres en voz baja. Cada nombre parecía un faro. Cada nombre daba contexto a una memoria que ya no estaba aislada. Sentía en el pecho una modesta curación. No la completa, pero la suficiente para caminar un día más con menos peso. La empresa se retiró al sentir el peso no solo de la ley, sino de la moral colectiva. El hombre del impermeable vino una última vez y dejó una tarjeta sin palabras. No hubo gritos ni humillaciones, solo la levedad de quien sabe que las cosas no siempre pueden comprarse. La herradura, que había sido un mensaje, quedó clavada en la entrada del corral, no como amenaza sino como recordatorio. La memoria se sostiene con gestos sencillos. Tomás volvió a sus rutinas con una diferencia. Ya no vivía con el borde del miedo. Tenía visitas, a veces largas y silenciosas, de vecinos que traían historias y pan casero. Las cartas en la vitrina eran consultadas por estudiantes que querían saber cómo los hombres y los animales se habían cuidado en tiempos duros. La biblioteca se llenó de voces nuevas. La casa de Tomás recuperó el olor a café y vio que otras manos le daban vida. Él, que había pensado que su lucha sería solitaria, descubrió que la soledad no siempre era prisión. A veces era la antesala de una compañía que llega con pasos firmes. Atlas envejeció con una dignidad que enseñó a quien lo miraba. Sus crines se llenaron de hilos plateados y su andar se hizo más medido, como si cada paso fuese un cuidado. Tomás, por su parte, aprendió a soltar un poco el pasado sin traicionarlo. Le hablaba por las noches de las cosas que no hubiera dicho antes y le agradecía con voces cortas, como quien reza sin religión: gracias por quedarte. El caballo, con su peso y su respiración, contestaba con algo parecido a paz. En el torno de la historia, la victoria no fue espectacular, fue humana y lenta. La última escena antes de que la historia se cierre, y esta no busca un telón dramático sino una certeza pequeña, ocurrió una tarde al atardecer. Tomás y Atlas caminaron por la colina donde la placa había sido descubierta. El viento movía las hierbas y hacían música de cuerda. Atlas se detuvo y olfateó el aire. Luego se volvió y, sin gesto teatral, apoyó la cabeza en la mano de Tomás. Fue un momento breve, fue un pacto. Era la confirmación de que algunas amistades se forman en el silencio y se sostienen con la simple presencia. Tomás cerró los ojos un segundo y dejó que la sensación de estar acompañado fuese suficiente. Si esta historia te conmovió, suscríbete para no perderte más relatos que honran la memoria y la amistad. Comenta abajo, ¿qué nombre guardarías en una placa? Activa la campana para acompañarnos en el próximo viaje de historias profundas que tocan el corazón.